vamos a resolver estas dos integrales definidas que tenemos aquí. Estas dos integrales son bastante interesantes, ya que como podemos observar, en los límites de integración tenemos números negativos, lo cual hace que resolverlas sea un poco más complicado, ya que a la hora de multiplicar y sumar números negativos, pues es muy fácil equivocarse. Además, estas dos integrales las he sacado de un examen de segundo de bachillerato, por lo que a muchos de vosotros os puede interesar de saber y de aprender a resolverlas. Dicho todo esto, vamos a comenzar a resolver la primera integral que tenemos aquí. Tenemos la integral entre menos 1 y menos 2 de 5 partido 3x elevado a 4. Vale, lo primero que vamos a hacer para resolver esta integral definida es resolver la integral indefinida. Es decir, nos vamos a olvidar por el momento de los límites de integración. Vale, ¿cómo vamos a resolver dicha integral? Pues lo primero que vamos a hacer es reescribirla. Tenemos la integral entre menos 1 y menos 2 y la vamos a reescribir como 5 partido 3 por 1 partido x elevado a 4. Estamos de acuerdo en que ambas cosas son lo mismo. Lo único que aquí hemos separado la fracción en 2. Entonces, una vez que lo tenemos escrito de esta manera, podemos ver fácilmente que 5 partido 3 es una constante, por lo cual podemos ponerla fuera de la integral y nos quedará 5 tercios por la integral entre menos 1 y menos 2 de 1 partido x elevado a 4. Ahora, para poder resolver esta integral que nos ha quedado aquí, tenemos que tener muy claras las propiedades de las potencias. La propiedad de la potencia, que en este caso nos dice que 1 partido x elevado a cualquier número a es igual a poner la misma potencia, pero con el exponente negativo. Por lo tanto, como tenemos 1 partido x elevado a 4, lo vamos a escribir como x elevado a menos 4. Ahora, una vez que hemos hecho esto, esta integral es una integral inmediata, que todos debemos de saber resolver y que se resuelve como ponemos el 5 tercios que está fuera de la integral por x elevado a menos 4 más 1 dividido menos 4 más 1. Y todo esto lo estamos calculando entre x igual a menos 1 y x igual a menos 2. Vale, menos 4 más 1 es menos 3, por lo que vamos a ponerlo ya directamente como x elevado a menos 3 dividido menos 3. Antes de resolverla, vamos a reescribir esta solución un poco mejor. Tendremos 5 partido 3 por, ahora, utilizando la misma propiedad de las potencias que hemos utilizado, pero al revés, la vamos a poner como el menos lo vamos a poner arriba y nos queda un 1. Y ahora en el denominador nos queda el 3 por, y vamos a poner el x elevado a menos 3, pero como x elevado a 3. Bien, y esto lo estamos calculando entre menos 1 y x igual a menos 2. De esta manera. Vale, entonces, borrando por aquí, para continuar, nos quedará, vamos a borrar, nos quedará el 5 tercios, que lo vamos a dejar de la misma forma. Ahora, ¿cómo se resuelve esto que nos ha quedado aquí? Pues lo que tendremos que hacer es sustituir en el resultado de la integral por el límite superior, es decir, sustituir la x por menos 1, nos quedará menos 1 partido 3 por menos 1 al cubo. Y restar el resultado de la integral, pero sustituyendo ahora la x por el límite inferior, es decir, por menos 2. Nos quedará menos 1 partido 3 por menos 2 al cubo. Vale, a esto me refería al principio del vídeo con lo de los signos, ya que, como podemos observar, nos quedan muchos signos, menos, y esto pues puede ser un poco lioso de resolver. Por tanto, vamos a ir paso por paso. Vale, vamos a poner el 5 tercios, que por ahora lo dejamos igual. Aquí ahora menos 1 elevado al cubo es menos 1, por lo que vamos a ponerlo ya aquí directamente. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1. Y menos con menos podemos quitar el menos, por lo que ahí nos va a quedar 1 partido 3 en positivo, ya que este menos y este menos se nos va.
Ahora, este menos que tenemos aquí. Y ahora vamos a cambiar el menos 2 al cubo, que sabemos que da menos 8. Menos 2 al cubo es igual a menos 8. Al igual que antes, el menos con el menos se va y nos va a quedar 1 partido 8 por 3, que es 24. Bien, esto va a ser igual a 5 tercios por, y ahora restando las dos fracciones, el mínimo común múltiplo es 24, 24 entre 3, 8 por 1, 8, menos 24 entre 24, 1 por 1, 1. Esto es igual a 5 tercios por 7 partido 24, o lo que es lo mismo, 35 partido 72. Y este es el resultado de la primera integral que teníamos. Lo vamos a poner por aquí, 35 partido 72. Y ya habríamos resuelto la primera integral definida que teníamos. Vamos ahora a resolver la segunda. Vamos ahora con esta segunda integral definida que tenemos. Bien, igual que antes, lo primero que vamos a hacer es sacar todo lo que sea una constante fuera de la integral. En este caso tenemos abajo en el denominador un 5, por lo que podemos sacarlo fuera de la integral, pero hay que sacarlo en el denominador, por lo que sale como un quinto. Y esto va a multiplicar a la integral entre 0 y menos 3 de e elevado a x partido 3. Ahora, ¿cómo se resuelve esta integral? Esta es una integral casi inmediata. Para que podamos resolverla, antes tenemos que hacer un pequeño cambio. La fórmula de esta integral es, si tenemos la integral de una función f' de x por e elevado a f de x de dx, esta integral se podría resolver de manera inmediata y su resultado es e elevado a f de x. Esta es la típica fórmula que se da para que podamos resolver este tipo de integrales. En nuestro caso, ¿cuál será la f de x? Pues en nuestro caso, la f de x, lo vamos a poner por aquí, nuestra f de x es x partido 3. ¿Qué necesitamos para poder aplicar la fórmula y poder resolver de manera inmediata la integral? Pues necesitamos aquí delante la derivada de f, es decir, la f'. Si nuestra f es x partido 3, sabemos que nuestra f', la derivada de x partido 3, es igual a un tercio. Entonces, para poder resolver esta integral de manera inmediata, necesitamos poner aquí un tercio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, lo que vamos a hacer es multiplicar lo que tenemos dentro de la integral por 1, ya que multiplicar por 1 es como no cambiar nada. Pero en vez de 1, vamos a escribir 3 partido 3. ¿Por qué? Pues porque un 3 en el denominador, en este caso, es lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con el 3 del numerador que no necesitamos para resolverla? Pues lo vamos a poner fuera de la integral de esta manera. Vamos a poner el 3 aquí fuera y lo vamos a quitar de adentro. Y nos quedará esto que tenemos aquí. Si nos hemos ido dando cuenta, podemos ver que esto que hemos escrito es lo mismo que teníamos antes. Pero ahora tenemos f' por e elevado a f, por lo que ahora sí podemos aplicar la fórmula y podemos resolver de manera inmediata la integral. Nos quedará 3 partido 5, que está fuera de la integral, por lo que no tiene nada que ver con la integral, por el resultado de esta integral, que es e elevado a f, es decir, e elevado a x partido 3. Y esto lo estamos evaluando entre x igual a 0 y x igual a menos 3. Vale, una vez que hemos calculado la integral, tendremos que evaluarla, al igual que antes, entre los dos límites de integración. Es decir, nos va a quedar el 3 quintos por, y ahora tendremos que sustituir en la integral la x por 0, nos queda e elevado a 0 partido 3, que es 0, menos, y sustituir en el resultado x por menos 3, es decir, e elevado a menos 3 partido 3. Menos 3 partido 3 es igual a menos 1, por lo que ponemos directamente menos 1. Esto va a ser igual a 3 partido 5 por e elevado a 0 es 1, menos, y e elevado a menos 1 es 1 partido e. Este sería el resultado exacto de la integral, pero si ponemos este número
en la calculadora, pues nos va a dar que el resultado final de manera, vamos a poner, de manera aproximada será 0,379. Por lo que de manera aproximada el resultado de la integral es 0,379. Y con esto ya habríamos terminado de resolver las dos integrales definidas del ejercicio de hoy, las cuales, vuelvo a repetir, que son dos integrales sacadas de un examen de segundo de bachillerato, por lo que está bien aprender a resolverlas y practicar las integrales definidas. Con esto terminamos el vídeo y nos vemos en el siguiente.